¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Gremial por Telefe Rosario. Comenzamos con lo mejor que le puede pasar a un dirigente gremial y lo mejor que le puede pasar en este caso a un trabajador. Volver a planta permanente, la titularización. Esto pasó en la usina Sorrento y esto nos cuenta Alberto Boto. Sí, ahí estuvimos trabajando, creo que es uno de los grandes desafíos. Nosotros siempre le decimos a los compañeros que se queden tranquilos, tranquilas. Nosotros en las buenas estamos para dar buenas noticias, pero en las malas estamos mucho más. Y ahí es donde hay que estar más que nunca al lado de nuestras familias, darle tranquilidad, darle certezas. Bueno, ha cambiado de dueños la Central Sorrento. También sabemos que la Central Sorrento es una central que, hoy las nuevas autoridades están planteando quizás nuevos objetivos. Cuando fue privatizada en el año 92, tiene para cumplir un contrato hasta el año 2027. Y nosotros por lo menos a los compañeros que hoy están trabajando los estamos reubicando. Hemos llegado a una muy buena relación también con la gente de Sorrento, quienes vuelven hoy a hacerse cargo de la central. Hemos establecido las pautas y hasta ahora todo se desarrolla con normalidad, con armonía. La idea es evitar cualquier conflicto, como para que la familia trabajadora no tenga que pasar o atravesar por situaciones que realmente nos ha tocado atravesar a nosotros y fueron muy, pero muy dolorosas. Hoy, por suerte, está todo encaminado, en vías de solución. Creemos que esto va a seguir así, esperemos que no surja ningún inconveniente. Y que se queden tranquilos todas nuestras compañeras y compañeros, que trabajo no les va a faltar, porque hay un gremio presente y un gremio que no lo va a permitir. Seguimos en Panorama Gremial por Telefe Rosario. Vamos a comenzar a ver este video de los compañeros de Citratel Rosario, donde primero está el encuentro de secretarios generales, este congreso que se hizo en la ciudad de Rosario, y también hablamos de lo que ha sido este primer aumento paritario del 18% para lo que será la paritaria 2022-2023. Todo esto es lo que estamos viendo en esta edición de Panorama Gremial. Un gran saludo a los compañeros telefónicos. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Sport 78. Rosarino por deporte. Ahora es el momento de presentar a Jorge Perlo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Los cambios, el ayornamiento, todo lo que tiene para contar, aproveche. Buen día, muchas gracias. Hace 20 años nosotros comenzamos, con el que era secretario general, Juan Lucci, comenzamos a hacer un relevamiento de la salud y condiciones de trabajo de los judiciales. En el año 2000 se publicó un libro, La salud y el trabajo de los judiciales, donde nos sirvió todo ese relevamiento, esas conclusiones, para plantear ante la Corte las modificaciones de las condiciones físicas y lo psíquico también, por la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra carga de trabajo, además de ser extensa y ser grande, nosotros trabajamos con el conflicto.
Y al trabajar con el conflicto ya son encuentros de intereses donde el trabajador y la trabajadora los absorbemos. Claro, están en el medio y lo persiste. Lo llevamos todo el día, porque es el conflicto del expediente, más el conflicto de la vivencia dentro de un grupo de trabajo. Entonces hay mucho estrés y las cuestiones físicas pudimos ir logrando mejorar muchas de ellas. En esa época se trabajaba con máquina de escribir, recién comenzaba la tecnología y había una computadora en cada juzgado y en muchos juzgados el escritorio medio torcido porque no estaba adaptado para eso. Y ahora hemos decidido realizar nuevamente todo el estudio de campo. ¿Por qué? Porque cambió la generación, ya hay nuevas generaciones. Tecnología, redes, con una pandemia de por medio que trajo nuestras consecuencias. Y bueno, y todo esto vamos a lograr unas nuevas conclusiones para poder mejorar la salud y condiciones de los trabajadores judiciales y las judiciales. Justamente lo hacemos con el doctor Jorge Cohen de la Universidad de Rosario, de la Cátedra de Medicina Laboral y el equipo interdisciplinario, que fue el mismo doctor con otro equipo en su momento, claro, y ahora otra gente. También vamos a incorporar en este relevamiento cómo nos sentimos los judiciales al ir a trabajar, porque ha habido atentados contra los edificios judiciales, y bueno, toda una serie de cosas que nos van a servir para plantearnos ante la Corte las modificaciones relacionadas a todo esto. Ellos estuvieron en la primera línea. Hablo del COVID, hablo de la pandemia, hablo de los trabajadores de farmacia. Es el momento de reconocer a través del ingreso monetario, a través de la paritaria, nos cuentan los compañeros de ADFAR. Bueno, las noticias acá las va a explicar el secretario gremial Carlos Girolami, pero bueno, son muy buenas para lo que es la recomposición salarial nuestra. Esto de que el salario le tiene que ganar a la inflación es una de las cosas que están logrando. Por el momento lo hemos venido logrando, o sea, hemos tenido una paritaria que va del mes de enero al mes de julio en un 48%. Esto sin tener en cuenta que ahora julio se está discutiendo una nueva paritaria para que sea incorporado a lo que ya se había logrado. Lo que sucede es que ahora las paritarias tienen que ser trimestrales, ya no se puede paritarias anuales porque la inflación desbocada, si no se frena, lamentablemente siempre termina perdiendo el trabajador. Desgraciadamente es así, nuestras paritarias han venido siendo en forma trimestral y posiblemente a partir de julio vayan a ser en forma mensual. Es una de las cosas que se está discutiendo con las cámaras empresarias, ¿no es cierto? Sería la única forma de poder, más allá de ganarle a la inflación, por lo menos estar junto con lo que va aumentando diariamente. Claro, lo que decimos también es que ojalá las medidas que hoy se anunciaron, las medidas de la ministra de Economía, sirvan para bajar un poco la inflación, que es lo que el trabajador está desesperado. Todos esperamos eso, lo que pasa es que el trabajador que lo sufre más que nadie, cuando va a la góndola sabe lo que es el perder el poder adquisitivo de su salario. Absolutamente. Bueno, felicitaciones Carlos, y entonces para todos los trabajadores de farmacia, como siempre, el gremio defendiendo. Exactamente, y aprovecho para mandarle un saludo a todos los trabajadores de farmacia. Con estas variantes, con estos cambios, la nueva ministra, algunas cosas que no se van a modificar, otras que sí, y bueno, aparecen las opiniones de los dirigentes gremiales. Escuchamos lo que nos cuenta Sergio Aladio. Bueno, esperemos que lo que pase con la nueva ministra de Economía nos dé un cambio favorable hacia los trabajadores. Necesitamos un cambio favorable hacia los trabajadores. Esto incansablemente, cada vez que podemos lo decimos, creo que todo el movimiento obrero. Los que se perjudican siempre son los trabajadores, siempre son los que tienen posibilidad de tener un trabajo. Creo que hay que apostar a la industria, que hay que apostar mucho al interior del país, fortalecer el interior del país, porque eso es lo que genera trabajo, ¿no? Si no generamos concentraciones masivas de gente en grandes ciudades
y despoblamos el interior. El interior hay que darle los recursos para que genere a través de la mediana y pequeña empresa desde cada uno de sus lugares fuente de trabajo. Esperemos que la ministra en el tiempo que le quede pueda inclinar la balanza hacia ese lugar y los recursos que se generan se puedan volcar hacia ese lado, ¿no? Porque cada vez que hablamos del impuesto a la ganancia nosotros decimos esas palabras. Ese monto de ganancia que le sacan al trabajador, ese trabajador nosotros decimos que no lo invierte en Miami, no lo invierte en otro lugar, sino que compra más comida, que trata de cambiar su autito, trata de tener una mejora en su casa. Yo creo que esa sería también una oportunidad que tiene la ministra como para devolverle en forma directa a esos trabajadores que hoy pagan el impuesto ese a la ganancia. Que se vuelca directamente al consumo. Que se vuelque directamente al consumo, hay que tratar de que esto no genere inflación. Entendemos que también parte de esta inflación es parte del desconcierto que hay y muchas veces se aprovechan de muchos lugares para tratar de, vamos siguiendo los precios, ¿no? Cambiamos el ministro y aumentan las cosas un 20%. La verdad que no entendemos a veces por qué sucede eso, pero creo que es a través de ese desconcierto político. A ver, la economía tiene que ir acompañada mucho de parte política. Creo que el porcentaje más alto es de la política que de la propia gestión económica, ¿no? ¿Sabías que el 80% de los autos rosarinos están repintados con colores del laboratorio de pinturerías Dincolor? Si tienen el mejor laboratorio del país. Pinturerías Dincolor, en sus 4 direcciones. Seguimos en Panorama Gremial y es el momento del transporte. El transporte y las dificultades. Estuvimos con Horacio Gianotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, y reclama, actualizar la tarifa. Lamentablemente nos hemos quedado con la sábana corta. Si bien hubo una autorización de tarifa hace aproximadamente 2 meses y medio, hoy por hoy, debido a la escala inflacionaria, nos hemos quedado muy atrasados. Los servicios de taxi están bien, se está trabajando mucho, pero vemos a diario que el trabajador viene a la institución y nos dice, mira, recaudamos bien, pero la plata no alcanza. Bueno, y también nosotros consideramos de que la tarifa del taxi tiene que, digamos, aparte de actualizarla, hay que sincerarla. Lamentablemente en los últimos 10 años el precio de la tarifa del taxi ha sido un precio político, unos acuerdos que han tenido los titulares, digamos, con la legislatura rosarina y con el Ejecutivo, donde se ha pisado prácticamente la tarifa del taxi. ¿Cómo puede ser que si el costo operativo estaba desfasado en un 60, un 70%, después se arreglara por un 30%? Y lamentablemente sabemos siempre que como el hilo se corta por lo más delgado, el que termina perjudicado y el que termina pagando el pato de la boda es el trabajador. ¿De qué forma? Mal registrado, no poder percibir un aguinaldo, una vacación, un día caído. ¿Por qué? Porque los números no dan. Entonces, nosotros consideramos que si bien este es un servicio público, pero es un servicio público que no tiene ningún tipo de subsidio y que tiene un costo operativo totalmente distinto al servicio de colectivo. Entonces, me parece que hoy por hoy, para que la actividad taxista subsista y brinda el servicio que tiene que brindar a la ciudadanía, tiene que actualizar y sincerar la tarifa de taxi. Cuando habla de actualizar y sincerar, se hablaba de algunos números también, de algunos porcentajes. Sí, yo sé que, digamos, hablar de números cuesta, pero hay que hablar con la realidad y con la verdad. Hoy nosotros consideramos que estamos retrasados en un 50%. Si bien a lo mejor no se puede volcar de golpe, pero por lo menos buscar un mecanismo para que no estemos corriendo detrás de la inflación permanentemente. Siempre decimos que la educación es lo más importante para los chicos y conocer el valor que tiene nuestra agua potable, nuestro río Paraná y nuestro trabajo. Planta potabilizadora Aguas Educa. Estamos muy felices, somos el área educativa de Aguas Santafesinas y como todos los años en vacaciones de invierno tenemos diferentes propuestas para todo público y en esta ocasión estamos celebrando los 135 años de la planta potabilizadora, o sea que hace 135 años que Rosario y sus alrededores abre la canilla y cuenta con agua potable.
Esta vez los estamos esperando jueves, viernes y sábado de ambas semanas a las 15 horas en French y Echeverría, que es la planta potabilizadora, para que vengan a disfrutar de una propuesta educativa y lúdica para toda la familia. En este caso va a estar Lola recibiéndolos con una propuesta que ahora les va a contar. La propuesta es gratuita con inscripción previa. Pueden llamar o mandar un WhatsApp al 3416-854-398. Ahí está. Y Lola, contanos. Bueno, les esperamos a todos y a todas para recibirlos acá en la planta potabilizadora. Vamos a tener un personaje que se va a involucrar mediante todo el recorrido y vamos a pasar por las diferentes etapas del proceso de potabilización. Y al final de eso vamos a hacer una actividad lúdica en donde vamos a hacer una búsqueda del tesoro, y para celebrar los 135 años de la planta de acá de Rosario vamos a ofrecer una torta, piñatas, golosinas, caramelos y demás. Esperamos a tanto a los niños como a los adultos para que puedan pasar una tarde junto a nosotros en una propuesta que va a durar aproximadamente 2 horas. Pueden traer sus mates y una mantita para ponerse cómodos en el espacio. Movilizaciones, marchas y como siempre la Cámara de Panorama Gremial en primer lugar. Estuvimos en ATEPAMI con Guillermo Grande. Hoy estamos acá en el marco de un paro de 24 horas. Lo que estamos puntualmente reclamando es el fortalecimiento de los hospitales propios de Rosario. Hay un vaciamiento sistemático desde hace muchos años que deja a los hospitales sin poder tener capacidad para poder atender a los adultos mayores. Hoy estamos con faltas de insumos, no tenemos sueros, nos faltan elementos fundamentales para poder atender a los pacientes. Tenemos también un servicio de ambulancias obsoleto que desde el 2012 no tiene mantenimiento, las ambulancias no están en condiciones de circular y tenemos 300 compañeros y compañeras profesionales de la salud precarizados desde hace más de 10 años, que con este nuevo contexto que posiciona la ministra de Economía no nos permite regularizar al personal, siendo que la directora ejecutiva del PAMI había anunciado en diciembre que iba a regularizar, que iba a pasar a planta permanente a todos estos compañeros. Hoy con estas nuevas directivas nos frena la regularización de estos compañeros. Hoy salió un informe desde Buenos Aires que los que tenían en esa situación de precarizado no entraban en la lista de los que no van a ingresar, sino que iban a pasar a planta. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. En realidad hasta ahora no se ha cumplido nada de lo que ha prometido esta gestión. Desde que asumió esta gestión en el nivel central y desde que asumió este gobierno fueron muchas promesas. Nosotros venimos sosteniendo los hospitales propios con lo que tenemos, con el recurso humano que tenemos ahora en disposición, pero no podemos seguir brindando un servicio que no sea de excelencia o sea el que se merecen los jubilados. Para eso necesitamos que se fortalezca el Estado, que se fortalezcan los policlínicos propios, y así va a haber paz social. Si no, no va a haber paz social. Vamos a incrementar las medidas hasta tanto se escuchen nuestros reclamos. Llama a Hipergas, el peso exacto con móviles propios y en tu casa ya. Llama 431-7777 o 0800-888-0016. Llama a Hipergas. En Panorama Gremial nos interesa mucho este tema de la locura, de la inflación absolutamente descontrolada y cómo se manejan los precios en la gastronomía rosarina, porque siempre se termina cortando el hilo por el lado de lo más delgado. El que viene a trabajar, los famosos menús ejecutivos, por eso elegimos el bar La Fábrica acá en calle Tucumán y a Marcelo le preguntamos cómo se mantiene esta situación de precios absolutamente descontrolados y cómo hace el comerciante para no trasladarlos al trabajador. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nelson? ¿Cómo, todo bien? Bueno, sí, es una situación que hace ya rato venimos viviendo. Todas las semanas nos encontramos con diferentes, un día una semana la carne, después el pescado, la verdura, con aumentos desproporcionados, me parece a mí. Y bueno, hay que adoptarse y acompañar al cliente sobre todo y tratar de no se puede trasladar directamente. Y no. Terminamos comiendo nosotros el aumento siempre, es así. Somos el último eslabón de esto, de la cadena de producto. Pero bueno, tratamos de darle prioridad al cliente y bueno, ahora viene el Día del Amigo también casualmente. Tenemos bastantes reservas, a lo mejor no es como otros años, lo que yo voy viendo hasta ahora,
Pero bueno, le vamos a buscar la vuelta y acomodar para que todas puedan pasar un lindo día del amigo, o los viernes y sábados con espectáculos, o los menús del mediodía acá en la fábrica, pero siempre tratando de acomodarnos al cliente sobre todo. Y no bajando la calidad. No bajando la calidad, pero sí tratando de pelear y buscar precios por todos lados, ¿viste? Estamos así, es una situación complicada. Y ahora, en Panorama Gremial, es el momento de las novedades que están pasando en el Sindicato de Médicos. Hablamos de ANRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, Seccional Santa Fe. Esta es la nota. Bueno, nuestra Seccional Santa Fe fue intervenida de manera espúrea por la Comisión Directiva Nacional de AMRA, que está hoy en manos del doctor Eduardo Manuel Taboada, con causales totalmente ficticias, armadas en forma fraudulenta para poder tomar posesión de la seccional. Una seccional que ya venimos castigados desde el año pasado, en donde no se nos transfirió en todo el año el código de descuento, estábamos viviendo de nuestros ahorros, hicimos el llamado a elecciones porque nuestro mandato vence el 14 de octubre, se llamó a elecciones legalmente, cumpliendo todos los pasos para el día 10 de agosto, y ante este llamado a elecciones y la desesperación de la cúpula del AMRA Nacional de que nosotros sigamos conduciendo la seccional, nos intervienen de manera espuria el 17 de mayo y presentan que las elecciones son nulas en el Ministerio de Trabajo. Nosotros presentamos una impugnación y en el día de ayer la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que está a cargo de la doctora Mónica Risotto, del Ministerio de Trabajo de la Nación, da un dictamen donde declara la ineficacia jurídica de la intervención. No tiene potestad el AMRA Nacional para intervenir una seccional, intervenir políticamente cargos que fueron electivos y retrotrae previo a la elección, o sea, todo lo que se hizo como intervención se deja sin efecto, con lo cual nuestras elecciones del 10 de agosto se van a realizar y convocamos a todos los afiliados a ejercer su derecho al voto que quiso ser cercenado por este grupo. O sea que volvés a ser la secretaria general y ahora, digamos, el 10 de agosto se termina esta historia con las elecciones. Exactamente, o sea, en realidad nunca dejé de serlo porque esto fue absolutamente espurio. Las elecciones se hacen el 10 de agosto, el mandato termina el 14 de octubre y el 15 asumiremos como nueva lista en donde no están las 4 personas de la seccional que han hecho toda esta maniobra junto con la gente de Buenos Aires para quedarse con la seccional y con la caja de la seccional. Llegamos al final, como siempre, con mucho, pero mucho material que nos está quedando. Hablamos de Juan Marcos Aviano, próxima semana estará con nosotros para contarnos qué está haciendo la provincia de Santa Fe y también, por supuesto, estaremos con esta innovación del primer empleo. Atención, trabajadores metalúrgicos, no hubo acuerdo en la paritaria y se vienen medidas de fuerza. Finalizan las recorridas del Sindicato de Trabajadores Municipales, hablé de Antonio Rauner, 29 de julio es el día de las elecciones y cerramos con el INTA, ¿no?, que está pidiendo paritarias en forma urgente. Hasta aquí, amigos, esto fue Panorama Gremial. Un abrazo, hasta el sábado.